¿De quién es esa pelota? ¿De quién es? La Vane te envía de esa pelota, hija. No así, mi amor. Esa pelota, si vas a hacer así, ni un día te va a aguantar. Qué bonita esa pelota. Qué bonita me está. Ahí está. Pásamela. Ay, no sé, Vanessa. Pásame. Mira los agujeros. Esta es la pelota más dura que has podido, hija. Mira. Esa pelota es tan bonita. Tan bonita esa pelota.